Hola, estuve viendo la clase que subí hace 3 o 4 días sobre herramientas para trabajar con personas con trastorno del espectro autista y con personas con retraso mental, y encontré algunos puntos, sobre todo en cuanto a los trastornos del espectro autista, que podría complementar un poco, porque, por ejemplo, no profundicé mucho en lo que son las estereotipias de tipo verbal, tampoco di tantos ejemplos prácticos, entonces me parece que podría enriquecer lo que di en la clase. Si no la vieron, está acá en este link. Entonces, bueno, básicamente las estereotipias verbales pueden, bueno, que son, por ejemplo, repetir, qué sé yo, una canción de una publicidad por veces indefinidas, que visto desde afuera puede llegar a no perseguir ningún objetivo, o puede dar esa apariencia. Lo que es seguro es que va a contribuir, de la misma manera que las estereotipias motoras, a bajar los niveles de estrés, como una descarga de tensión. Eso es básico, que esa función la va a cumplir. Pero además puede cumplir alguna otra función subyacente, que eso, bueno, es algo que va a ser muy propio de cada persona. Si cumple otra función, eso va a ser algo que no se puede estandarizar. Por ende, yo considero que el primer paso para trabajar con una persona que tenga algún trastorno del espectro autista es tomarnos un tiempo para conocer a la persona. Y ahí vamos a conocer los significados de las distintas estereotipias, de las distintas rutinas. A partir de ahí también podemos conocer sus intereses, sus preferencias, las metas de la persona, y luego recién empezar a utilizar estas estereotipias, esta rutina para nuestro plan de tratamiento. Por lo cual también paso previo es definir el plan de tratamiento. Entonces vamos a poner un ejemplo para todo esto que les conté. El plan de tratamiento, en uno de los talleres productivos que yo coordiné, que era el taller de elaboración de ensalada de frutas, era para esta persona en particular con trastorno del espectro autista, que la persona pueda aumentar el tiempo en el que se podía, en el que se contenía, en el que contenía la tensión acumulada por lo cambiante del entorno de trabajo, la cantidad de gente que entraba y que salía, contener esa tensión y poder llevar adelante una actividad valorada socialmente, una actividad productiva, progresivamente durante más tiempo. Entonces, el entorno de trabajo, por obvias razones, porque cualquier entorno de trabajo es cambiante, iba a generar estrés, y la tensión es inevitable que aumente. De hecho, tanto en pacientes institucionalizados como en pacientes que están en ambulatorios, que están en su casa, si tienen estos trastornos, a lo largo de la vida cotidiana van a acumular tensión, dependiendo del entorno y dependiendo de la persona, pero siempre van a acumular tensión, porque cualquier sistema abierto, como es el organismo y como son los sistemas sociales, está sujeto a cambios. Entonces, todo lo que son los procedimientos autocalmantes, como son las estereotipias motoras, verbales, van a ocurrir por necesidad, para poder descargar la tensión acumulada. O sea que eso es algo que tenemos que aprender desde el momento que decidimos trabajar con personas con trastorno del espectro autista, que ese tipo de conductas y de procedimientos es algo que va a estar indefectiblemente. Y en lugar de erradicarlo, nuestro objetivo, a mi modo de ver, tendría que ser incorporarlas al plan de tratamiento. Entonces, bueno, esta persona en el taller de elaboración de ensalada de frutas tenía una incomodidad al ver que determinadas frutas tenían la cáscara, porque nosotros las teníamos que pelar para poderlas manufacturar y transformar en el producto. Entonces, como él veía que nosotros pelábamos las frutas, él vio ese patrón y necesitaba que las frutas estén peladas. Entonces, por supuesto, él mismo pidió que su función sea pelar las frutas. No lo pidió como lo podría pedir yo, que es decir, yo quiero ser el que pela las frutas, sino que por medio de estereotipos yo notaba que había determinada frase que él decía cuando
a lo mejor lo sacaba, él participaba de alguna actividad y lo sacaban porque él se metía y no querían que él se metiera y le decían eso. Entonces él asociaba meterse en una actividad o las ganas de meterse en una actividad con la frase que le decían para sacarlo. Entonces él decía la frase que a él le decían, asociada por nexo de contigüidad con la actividad que él deseaba hacer. De esa manera yo me di cuenta que él lo que quería era participar. Cada vez que alguien pelaba una fruta, él decía esa frase. Además, tampoco toleraba ver las cáscaras de frutas en la mesada. Nosotros lo que hacíamos era pelar la fruta, dejábamos las cáscaras en la mesada y cuando terminábamos todas las cáscaras las tirábamos a la basura para no tener que perder el tiempo de cada vez que pelábamos una fruta, ir a la basura y tirarla. La hacíamos toda a un costado y pues tiramos todo juntos. A él le hacía mal ver las cáscaras en la mesada, entonces él se encargaba de pelar la fruta y de tirar las cáscaras a la basura, lo cual a nosotros no era muy funcional porque teníamos más mesada disponible para trabajar. O sea que gracias a él pudimos agregar más personas porque había más lugar en la mesada, así que había más personas trabajando. Él tuvo esa función definida y el objetivo fue que lo pudiera sostener durante 10 minutos y empezar a ver cuando aparecía algún signo de incomodidad. Porque también había frases, de hecho había estereotipias motoras, no solo verbales, que mostraban cuando él ya estaba alcanzando un grado de fatiga considerable, y eso es algo que yo como terapeuta y como coordinador tengo que escuchar, porque si paso ese tiempo y no escucho esas señales que la persona me da, o mejor dicho que la persona da, que produce, es probable que los grados de fatiga sean tan grandes que la misma actividad deje de ser placentera para él y que esto vaya, que sea contraproducente para el tratamiento. Bueno, ese es un ejemplo práctico que podría haber dado en la clase, que de todas maneras, bueno, la clase tenía un determinado tiempo, no sé si ustedes me ven en el video con el celular y yo lo miraba periódicamente pues yo había armado la clase para dar determinado tema en determinado tiempo para cumplir con los tiempos de la clase. Pero bueno, acá tengo mayor libertad, hoy es un domingo, es mi día familiar, justo mi familia está haciendo algo y yo me hice este espacio para hablar con ustedes. Otra cosa que podría haber hecho es centrarme no solo en las debilidades de las personas con trastorno de espectro autista, sino también en sus fortalezas. Entonces podría haber hablado de la capacidad de enfocarse y la determinación que pueden llegar a alcanzar en caso de que la actividad sea interesante, como esto que pasaba que yo les contaba de pelar frutas, y que ese foco y esa determinación vayan en el mismo sentido que digamos la actividad que uno está proponiendo, que uno como terapeuta propone actividades socialmente valoradas, que eso es a lo que tiende el tratamiento de cualquier tipo de paciente, ¿no es cierto?, que pueda insertarse en el sistema social o que pueda elegir a qué sistema social insertarse, porque hay distintos sistemas sociales. Yo les he comentado en otros videos que hay cuestiones del sistema social en el que vivo que por ahí a mí, que yo no estoy de acuerdo, que no lo apruebo, y que al no practicar ese tipo de códigos de convivencia, yo termino segregado. Pero yo sé que esa consecuencia va a venir. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con hacer ciertas cosas que están bien vistas en la sociedad en la que vivo. Entonces es coherente para mi caso apuntar a una sociedad con una idiosincrasia distinta que sea más compatible con la mía. Entonces, a ver, el fin de cualquier terapia no es solamente que uno se adapte al medio que tiene alrededor. Uno se adapta de manera activa y también puede elegir a qué medio se quiere adaptar. Bueno, entonces, en el caso de esta fortaleza, de lo que es el foco y la determinación, se puede lograr que la misma persona, si está cómoda con la actividad, tenga la iniciativa para sostenerla. En el ejemplo que yo les di, en este taller había otra persona también con trastorno del espectro autista, para la cual la actividad de los talleres productivos que yo coordinaba ya era parte de su rutina. Había costado incorporarla. Al principio
se lo trataba de incorporar con algunos mecanismos por ahí de gente que me ayudaba a mí, que hacía cosas que a él le gustaban con tal de compartir el espacio. Entonces él no hacía la actividad, pero compartía el espacio haciendo otra cosa que a él le gustaba, y ya compartir el espacio con nosotros lo llevaba a tener la necesidad el día de los talleres productivos de venir por su propia cuenta a compartir el espacio con nosotros. Entonces esto me daba a mí la posibilidad de ir probando, de convocarlo a que haga la actividad productiva con nosotros, y de esa manera es que de a poco se fue integrando, y ahí me dieron una gran ayuda los pasantes que venían de la carrera de terapia ocupacional de la UAI, mis propios compañeros, y también en mayor medida todavía los residentes que participaban, que tienen una sensación de comunidad, y al ver un compañero de ellos que estaba compartiendo el espacio con nosotros, tenían ganas de integrarlo a la actividad. Y como son personas que han vivido con él un montón de años, él accedió por eso, porque a mí me conocía, pero me conocía menos. Los compañeros hacían muchísimos más años que vivían ahí. Yo hacía 4 años nada más que trabajaba en ese lugar. Y yo trabajaba, no dormía con ellos, después me iba a mi casa. O sea, que lo convoquen la gente que vivía con ellos en la misma casa y que había compartido gran parte de su vida, era para mí como coordinador un golazo. Así que eso también, si ustedes trabajan en esto, se lo van a encontrar, y es algo digno de ser aprovechado. Otra fortaleza que tienen las personas con trastorno del espectro autista es la lógica y la creatividad en la resolución de problemas. Vamos a dar un ejemplo. En el taller de tostada saborizada nosotros teníamos el pan que ya estaba viejo, que no se usaba, pero que todavía estaba comestible, obvio, pero estaba duro. Lo cortábamos en rodajas y después las rodajas las pincelábamos con una mezcla de aceite con algunos condimentos, y una vez estaba pincelado iba al horno, como pasa en los restaurantes, ¿no? Y esta persona con trastorno de espectro autista notaba que el patrón era tomar la rodaja de pan, pincelarla y dejarla en la fuente para meter al horno. Ese era el patrón que nosotros sosteníamos, y él notaba que con que esté la rodaja embebida en la mezcla esta de condimentos ya era suficiente. Los medios por ahí se pueden evaluar, porque el medio de agarrar el pincel y pincelarla llevaba tiempo. Entonces él lo que empezó a hacer es agarrarla con la mano, sumergirla en el condimento y ponerla. Y eso era muchísimo más rápido, te sacaba la actividad mucho más rápido. El problema era que manipulaba el alimento con la mano. Por más que iba al horno, hay algunas bacterias que el horno no llega a matar. Entonces eso a nivel asepsia es un error en la producción de alimentos. Por ende, yo se lo señalé, por un tiempo dejó de participar porque después no se podía. Esas tostadas saborizadas nosotros las comercializábamos en la ciudad de Roldán, y si él las tocaba, esa no la podíamos vender. Entonces, primero yo le propuse que lo hiciera con un tenedor, que con un tenedor las pinchara y las mojara en el condimento en lugar de pincelarlas. Pero él lo intentó, pero vio que agarrándolo con la mano era más rápido. Y para él, o sea, una persona con trastorno de espectro autista tiene las cosas que a él le parecen importantes, y eso va a pasar a un primer plano en una medida muchísimo más intensa que para mí. Para mí puede ser más importante hacerlo rápido que hacerlo limpio. Pero si en el lugar donde yo trabajo todas las personas están conmigo, me dicen, no, mira, para nosotros sí es importante que lo hagas limpio. Entonces yo, por más que para mí sea más importante hacerlo rápido, voy a aceptar esa condición. En una persona con trastorno del espectro autista se le hace mucho más necesario, no es tanto a conciencia, sino que tiene una gran necesidad de que lo que es prioritario para él sea lo que sea prioritario en la actividad, más allá de lo que el entorno social considere. Entonces, él de todas maneras, fíjense, con todo lo que le costaba, por amor a nosotros, intentó hacerlo con el tenedor, lo hizo un rato y después dejó el tenedor a un costado y lo siguió haciendo con la mano. La solución fue, gracias a la ayuda de la terapista ocupacional que coordinaba el espacio, tomarnos un tiempo para colocarle unos guantes, porque él iba a usar las manos. Los compañeros no, los compañeros ya estaban acostumbrados a hacerlo con el pincel, ningún problema. Pero él, bueno, nos tomamos el tiempo de que él se ponga los guantes. Al principio le molestaba porque una textura extraña la de tener un guante puesto, pero él entendía que era un requisito para completar la actividad, y la actividad era parte de su rutina y a él le gustaba.
Entonces, ahí encontramos la solución. Ya que hablo de una terapista ocupacional, a la hora de mencionar el trabajo en conjunto con terapistas ocupacionales, en la clase tampoco di ejemplos. Este que di recién es uno, y voy a dar otro. Este ejemplo viene del Centro del Discapacitado, donde yo tenía mi consultorio y trabajaba con personas con trastornos del espectro autista, pero venían a mi consultorio y el trabajo era uno a uno. Por cuestiones de horario, esto yo lamentablemente no lo gestionaba. Si yo tuviera, lo menciono también en el video sobre el Centro del Discapacitado. Si yo en algún momento tengo la oportunidad de acceder a un puesto directivo en esa institución o en otra, este tipo de variables la tendría en cuenta. Pero bueno, en aquel momento yo era empleado, en realidad era contratado como monotributista, entonces esto a mí se me iba de las manos, no era mi función. ¿Qué cuestión? Y la de establecer los horarios. Entonces, el horario establecido para esta persona era que él trabajara conmigo y que después de mi sesión de psicología tuviera la sesión de terapia ocupacional, una tras de la otra. Y esta persona era un chico de 5 años y él tenía una tolerancia acotada. Él toleraba la media hora que duraba el trabajo conmigo y después ya se quería ir con su mamá. De hecho, se le hacía difícil tolerar la media hora conmigo, a pesar que lo hacía. Pero ya cuando tenía que cambiar de ámbito de trabajo y tenía que ir al gimnasio donde lo esperaba la terapista ocupacional, él se quería volver con la madre. ¿Qué estrategia empleamos? La terapista ocupacional se le ocurrió, como ella veía que él conmigo jugaba a la escondida, pero no era un juego que era parte de la sesión. Yo no me había dado cuenta de eso. Cuando él llegaba, él me hacía un chiste que era esconderse atrás de la madre y bueno, y después yo lo llamaba. Yo me reía del chiste, pero nunca le había dado valor en cuanto a los objetivos terapéuticos, y la terapista ocupacional sí. Entonces ella, ¿qué empezó a hacer? Cuando el nene tenía que venir conmigo, ella se escondía y se puso de acuerdo conmigo para que yo le diga que antes de ir con la madre, que había alguien escondido, a ver si lo podíamos encontrar. Entonces yo le insistía de una manera lúdica, riéndome, que vayamos juntos a ver si encontrábamos a la persona escondida, que era la terapista ocupacional. Entonces íbamos juntos y él por ahí la veía, veía una parte, que estaba atrás de algo, entonces ella salía corriendo y se escondía en otro lado, y la buscábamos hasta que al final la encontramos y él ya estaba distraído en esa actividad, y para cuando ya había pasado 2 o 3 búsquedas de él, resulta que ya estábamos en el gimnasio y ya estaba todo lo que eran las paralelas donde se le armaba una especie de castillo para reconocer los límites de su propio cuerpo. Ya estaba todo armado y él ya estaba dispuesto para empezar a trabajar, que era ahí cuando yo me iba, porque era mi último paciente, yo me iba. Entonces, de esa manera encontramos una estrategia en conjunto. Así que bueno, espero que esto les sirva. Ejemplos hay infinitos. Sería espectacular que si ustedes están viendo esto y se dedican también a las ciencias humanas, a las ciencias de la salud mental, que compartan también cuáles son las estrategias que a ustedes se les han ido ocurriendo para enriquecer el campo, ¿no es cierto? Bueno, espero que esto les sirva, que sea una buena contribución, y si les interesa, bueno, coméntenme a ver qué les parece, si están de acuerdo, si me olvidé de algo. Bueno, nos vemos.